Listo. Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver de noveno, del primer tema de la sexta unidad, que es nuestro pasado colonial, marca nuestro presente. Aquí nosotros tenemos dos tipos de definiciones, ¿no? O dos subtítulos, que es destrucción material y genocidio y el etnocidio. Esto quiere decir sobre todo que en la colonia implicó un gran proceso de despojo genocidio entre los pueblos americanos. O sea, sobre todo la pérdida totalmente de nuestra identidad o la identidad de Latinoamérica, la cultura, la esclavización sobre todo, el feudalismo, el mercantilismo, todo esto de aquí tuvo ese proceso sobre todo. Aquí nos dice que es la usurpación de las tierras de todas las riquezas y recursos y la apropiación de las mismas por parte de los colonizadores. ¿Qué quiere decir? Que aquí obviamente ellos con ayuda de los afrodescendientes o africanos en ese entonces, obviamente comenzaron eh, a la usurpación sobre todo de los materiales del oro, del bronce, ¿verdad? Y la apropiación sobre todo de las tierras, que consigo era el señor, en ese tiempo era el monarca o el señor feudal, que daba un pedazo de tierra a los mismos dueños de las tierras, en ese entonces les daba un pedazo de tierra para que ellos mismos los cultiven. ¿Y quién era encargado de eso? Obviamente el, el, el indio, el indígena o el aborigen, ¿listo? Aquí nos dice también que la sujeción de la población y su explotación económica como la fuerza de trabajo con un nuevo orden colonial. En sí aquí estaba despegado, ¿no es cierto? Ya con el, el proceso colonial estaba de esta forma caracterizado, ¿no? O jerarquizado, ¿no? El rey, aquí estaba obviamente también se subdividía por la nobleza y por último quedaba obviamente el pueblo, que estaba considerado o estaba considerado por los indígenas, por los afro y sobre todo por los esclavos al final, ¿no? Esto de aquí también desencadenó otro tipo de clase social, ¿no? Porque luego de esto ya con el pasar del tiempo, obviamente que ya iban sumando las clases sociales. Siempre iba a estar el rey, los nobles, donde estaban considerados los sacerdotes o en sí estaban también los caballeros o los guerreros. Y aquí estaba la clase campesina donde estaba distribuida primero por el mestizo, luego por el indígena y por último acá la clase obviamente negra. Eso era obviamente considerado al pasar del tiempo, ¿no? Vamos a ver qué es el etnocidio. Acabó, acabó con la vida de millones de indígenas. Sobre todo, los millones de indígenas eran obviamente castigados y asesinados a la misma vez. Pero también aquí nos dice que por enfermedades traídas desde los europeos en las guerras de las conquistas. Se emprendió procesos de destrucción sistemática de las culturas nativas, de sus modos de vida, religión, lenguas y su forma de pensar, relacionarse con el mundo. O sea, la religión, obviamente que comienza el conocido evangelización. Y después, obviamente, las lenguas, netamente, que ahorita consideramos que es el español, y sus formas de pensar, o sea, ya les dejaban, no les dejaban que tengan su propio pensar o su filosofía, y consigo comienza esta nuevo modo de vida, ¿no es cierto? Y sobre todo dice aquí que el etnocentrismo y racismo de los conquistadores o colonizadores contribuyó en un proceso. Obviamente, la forma de vida, cómo se comienzan a relacionarse en la cotidianidad, todo eso. Aquí nos dice que no hay que olvidar que no solo la cultura europea, norteamericana o occidental es etnocentrista. También se puede dar el caso que los pueblos indígenas intentan imponer su cosmovisión para interpretar otras realidades y considerarse superiores a otras culturas. O sea, desde hace mucho tiempo, el tipo de esclavización ya hubo, ¿no? Antes de este proceso de conquista española, ¿no? Solo que era en menor medida, porque en época antes de la colonización, en el Imperio Inca, había obviamente orden o jerárquicos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que ellos también tenían ese tipo de pensar, ¿no? Que se imponían sobre todo por encima de otros pueblos. Aquí
Nosotros nos dicen que la herencia del colonialismo o de los españoles en las sociedades actuales. Vamos a ver cuál fue la etnia. El mestizaje, la lengua y la religión. El mestizaje, ustedes ya saben que era entre un español y una mujer indígena. Eso es el mestizaje. Y sobre todo ya fue el choque cultural, fue muchas veces ya en que el mestizo se relacionaba con el afro con el indígena con el criollo y así sucesivamente por esos montón de culturas. El mestizaje entre el indígena, el europeo y el africano fue una de las principales herencias de la cultura o de la colonización. La colonia estableció sociedades estamentales que marginó a los indígenas y a los africanos esclavizados que marcaron el desarrollo de Latinoamérica hasta nuestros días. O sea, estamentizada o estamental quiere decir los estamentos, donde no se podía relacionarse tanto el afro ni el indígena con el europeo o el blanco o el español. Entonces, cada uno de esos eran divididas, ¿no? Clases sociales, castas y estamentos. La lengua dice que el español y el portugués son los idiomas más hablados en el subcontinente, a costa de la desaparición de las muchas lenguas que hablaban antes de la conquista. A pesar de esto, muchos pueblos indígenas conservan sus lenguas originales, maya, quichua, aymara, shuar, etc. El maya Centroamérica, quichua Sudamérica, aymara igual en... Este de aquí es más considerado el aymara dentro de Bolivia y Perú. ¿Listo? La religión, el 70% de latinoamericanos se definió como católico, el protestantismo como el 20%, además que existen muchos evangélicos, agnósticos y ateos. El protestantismo, este de aquí es el 20%, o se puede decir que el más hay en Norteamérica. ¿Listo? Y los demás, obviamente, subdivididos en evangélicos, agnósticos y sobre todo en ateos, que donde hay más fuerza de ateos es en Rusia, ¿no? Vamos a seguir con la última diapositiva. Los restos, tenemos aquí los retos de Latinoamérica. Tenemos dos tipos de características. Vamos a ver. Entonces, primero, gracias a la resistencia de los pueblos indígenas afrodescendientes se han mantenido y se podrán legar la prosperidad de la riqueza cultural y diversidad étnica en características en esta parte del mundo, por la cual es necesario que se fortalezcan los procesos organizativos de los grupos indígenas y demás etnias y cuenten con el respaldo del gobierno. Ya dado esto de aquí desde los años 90, 80, 70, de hace mucho tiempo con Tránsito Amaguaña, Dolores Cuacuango, por muchos activistas, es obviamente que se luchaba 100% por los derechos de cada una de las personas. Porque aparte de ser indígena, mestizo, afro, cholo, bueno, de infinidades de culturas, todos somos personas. Por eso luchaban 100% por eso, porque todos seamos iguales. Lo segundo dice que es igual importante que todos y todas los ciudadanos latinoamericanos tomemos conciencia y dejemos de seguir perpetuando divisiones sociales étnicas, como fueron establecidas en tiempos de colonia, y que en muchos casos perduran hasta hoy. ¿Listo? Obviamente, latinoamericano significa centro y sur, que significa que a veces en la misma región de Latinoamérica o América hay el tipo de regionalismo. Empieza sobre todo en un país, cuando sobre todo aquí en el Ecuador, ¿no? Que tenemos 4 regiones, ninguna es más importante que otra, ninguna sobresale, sobre todo todos deben tener o contribuir, cada una de las provincias, capitales, forma un solo país, ¿verdad? Obviamente. Y cada una de las personas que son nacidas en dicho territorio aportan, sobre todo con algo para que siga desarrollándose social, cultural y económicamente el país. Pero aparte de eso, ahí existe todavía mucho el regionalismo, que quiero decir que tanto Sierra, Costa, Oriente y Galápagos, eh, hay tipo de discriminación, ¿no? Como que el serrano, el costeño y el amazónico comienzan a ver sus peros. Entonces, desde ahí nace ese tipo de discriminación. Imagínense si nosotros mismos nos discriminamos, ¿cómo nos discriminarán tal vez el peruano, el colombiano, el venezolano, el boliviano, el brasileño, el argentino, el paraguayo, el guatemalteco, el cubano, el puertorriqueño, bueno, infinidad de cosas. Y eso de aquí es global, ¿no? En nuestra misma, sobre todo en nuestro mismo continente, hay eso. Imagínense en Europa, en Asia, en Norteamérica,
en África, bueno, todos sus pueblos. Entonces, es obviamente que poco a poco esto tiene que ir mermando porque todos estamos viviendo en un solo territorio y todos somos seres humanos. Eso de estudiantes sobre este primer